Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Juan José Soler es empresario, ex directivo de la Unión Industrial de Salta y también de la Unión Industrial Argentina. José Urtubey, que es directivo actual de la Unión Industrial Argentina, y Julio Sandivara, que es empresario presidente de la Unión Industrial de Salta. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muy bueno el dúo ese. Muy bueno, ¿no? La verdad que los felicito. cada vez cantan mejor y cada vez salen mejores voces en Salta. Sin duda. Y sobre todo el departamento de Anta, de las Lajitas, de donde son ellos. Claro. Sí. Mira, si tuviéramos así políticos que salen cada vez mejor, estaríamos bárbaros, ¿no? Ah, claro. Bueno, yo hice la presentación, dije algunas cosas, no sé si quieren hacer una reflexión. Tienen toda la posibilidad de expresarse sobre los acontecimientos que mencioné en el Congreso de la Nación, en los empresarios que se presentaron a la justicia, otros que fueron citados, unos que eran detenidos, otros que no. Y la gente, alguna gente que aplaude, dice que bueno, siempre sabíamos que los empresarios estaban metidos en la coima, que no son solo los políticos, y los políticos que no dicen nada, ¿no? Son poquitos. Ayer escuchaba en un programa de Buenos Aires que decía que uno de los pocos que se expresó sobre los temas de las trampas en las obras públicas fue Juan Manuel Urtubey. Y creo que mencionaron al gobernador de Mendoza también. Pero en realidad sí, hay mucha gente política que no ha emitido opinión sobre esto. ¿Y los empresarios qué opinan? Mira, yo creo que por algo Argentina lleva 70, 80 años de decadencia. No por algo el mundo avanza en una velocidad importante y que el tren de la historia llevó a muchos países a ubicarse en lugares preponderantes en el mundo, y Argentina entró en una decadencia y una involución muy fuerte. Y obviamente la corrupción es central en esta involución argentina, porque la corrupción pegó en todos los ámbitos. Pegó en la cultura, pegó en la educación, pegó en la salud, pegó en lo social y pegó también en los trabajadores, pegó en los empresarios, en los políticos, en el periodismo. Creo que se universalizó el concepto de corrupción en la Argentina. Por muchos años a la corrupción se la vio como una viveza criolla. Es decir, la gente, aquellos que, porque encontraron un nicho de negocio que podrían participar en negociaciones espurias, ya sea entre privados y privados, el Estado. Y la gente resignada que decía roban pero hacen. Sí, pero sobre todo la gente generó un estereotipo de personas, de personas, bien digo, en el cual ese estereotipo era el exitoso, el triunfador, el que iba para adelante, el que de pronto con una educación bastante limitada, con una cultura bastante pobre, llegaba en pocos años a tener una fortuna importante en cuanto a dinero, sin cimientos culturales, sin cimientos educativos, y así fueron pasando generaciones tras generaciones, por lo menos diría yo de hace 70, 80 años en la Argentina. Entonces, que haya sucedido esto, tal vez llama la atención por la forma que sucede, en un momento donde parecería que la tecnología es el arma letal para cualquier situación que se presenta, o es el medio para llegar a un fin. Y con un elemento súper primario, que no es nada más que un problema de alcoba, te diría, llevado a un cuadernillo, hace eclosión y, por supuesto, mueve todo el andamiaje de la política, de los empresarios, y obviamente le llegará también al sindicalismo, porque de alguna manera lo terminará rozando, y así va avanzando esto. Dicho esto, creo que definitivamente se puede generar un punto de inflexión y toda la sociedad debemos trabajar hacia eso para que la corrupción desaparezca de cuajo en la Argentina. Y tampoco lo digo, no, pero en otros países hay corrupción, pero hay poquito. Bueno, esto es como el medio embarazado. O se es corrupto o no se es corrupto. Hay que ir a una corrupción cero, digamos, que no exista corrupción. Bueno, y dicho esto, digamos, para que cierre esto, tiene que ser un punto de partida para que se recree la confianza, se regenere el tejido social, se regenere, digamos, todo lo que son las instituciones, la seguridad jurídica, y que definitivamente se sepa que la persona que anda por la izquierda
o que hace negocios espurios tiene un mal final. Correcto, yo lo veo, para mí es sumamente auspicioso y esperanzador, ¿no? Sin duda, es oxigenante para la institucionalidad de la Argentina. Yo haría unos comentarios. En primer lugar, creo que está bueno evitar las generalizaciones, es decir, cuando se habla, se debe hablar algunos empresarios, algunos políticos, algunos sindicalistas. Cuando entramos en la generalización de que los empresarios, los políticos, los sindicalistas, creo que cuanto menos nos estamos haciendo un daño y están pagando justos por pecadores, cosa que me parece que no es acertado, porque la reconstrucción de la Argentina, cuando decimos que esto es oxigenante, va a venir de las mismas clases, nada más que las clases oxigenadas, es decir, todo país necesita de un empresariado fuerte, una burguesía nacional comprometida con el desarrollo, lo mismo que sus dirigentes políticos, sindicales, y en alguna medida coincido con que esto es un arrastre de la historia. Yo lo llevaría un poquito más, inclusive a 1930. Nosotros somos todavía un país adolescente en términos institucionales y los quiebres institucionales que se empezaron a provocar con los gobiernos militares me parece que abrieron en algún punto a que la posibilidad de que se empiecen a generar estas distorsiones institucionales que no son buenas ni fueron buenas para la Argentina. No es algo exclusivo del país, es decir, una de las preocupaciones que yo creo que hay que prestarle mucha atención en la Argentina, en un momento tan delicado que estamos en la economía de la Argentina, que era previsible. Estábamos yéndonos a un abismo, lo venimos diciendo en este mismo programa, yo te vengo diciendo hace ya más de 2 años, que era previsible el mal diagnóstico del gobierno nacional hacia dónde íbamos. Y en un momento muy delicado, el impacto que puede llegar a tener todo esto oxigenante que estamos viviendo y visualizando, va a tener un efecto negativo en la economía, ¿no? Es decir, la paralización en la obra pública, ya no solo por la mala economía que te lleva a que estamos viendo las caídas económicas. Hoy salió el mes de junio arriba del 6%, actividad industrial 8,5%. Más allá de esos números, creo que la parálisis que se va a dar en la obra pública, hay 2 casos internacionales muy básicos sobre los cuales uno compara esto y lo venimos estudiando. Uno es el lavallato brasilero, que hemos visto cómo después de producida la investigación y del disparador de lo que fue el análisis de corrupción, en la cual también están bajo la lupa grandes empresas internacionales como es Odebrecht, hubo y todavía hay una suerte de efecto negativo sobre la economía brasileña. Y también el Manipoliti italiano. En el caso del Manipoliti italiano, después de 3 años de empezado el proceso, tuvo un impacto sumamente negativo en la economía. Es lógico, ¿no?, que tenga el impacto. Es lógico. Te digo, por eso es lo que creo que... Que sea en el corto plazo y no... Sí, pero hay formas de trabajar, porque más allá de que sea lógico, hay formas de trabajar. Por ejemplo, no es lo mismo el empresario que la empresa. Creo que hay que distinguir, que paguen lo que tengan que pagar en términos de condena a aquellos que han delinquido, pero que no lleve arrastrado la realidad de una empresa en la cual, más allá del accionista o del directorio, una empresa la constituyen los trabajadores, hay empleo, hay... Creo que sobre eso tenemos que buscar también un punto de madurez, pero coincido plenamente que es sumamente auspicioso que por lo menos esto se termine de una vez, esta suerte de mal entendimiento de cuál es la relación que tiene que haber entre el sector público y el sector privado, ¿no? Yo coincido lo que dice José con respecto a la diferencia entre el empresario y la empresa, pero también hay que aceptar que a partir del momento que se descubre una cosa así, la declaración de un empresario compromete a su empresa. Hasta tanto se pruebe pero quienes están en esto, obviamente están yo creo comprometidos. que la relación tiene que ver más que nada cuando se habla si se le elimina el quit y la empresa no puede operar y ahí hay miles de empleados que están perdiendo su fuente de trabajo. Yo creo que a eso más se refiere, si el castigo va a ser eliminar un quit y que la empresa no opere. Y respecto de la... Se lo separe al empresario, se lo separe de la empresa y que se sigan las investigaciones y
y las penalidades que correspondan, inclusive a la empresa, pero que no la paralice. Ahora, respecto de tu pregunta inicial, la verdad que es muy difícil no coincidir tanto con Juan como José, porque han dado un muy buen diagnóstico. A mí sí me gustaría agregar algo, que yo creo que la corrupción está instalada en la sociedad, no en el empresario, en el político. Inclusive, ¿cuántas veces le hacen una multa a una persona y le da plata al inspector? Y eso también es corrupción. Entonces, yo creo que la corrupción está instalada y todo depende de la posición que ocupa la persona. Porque tal vez esa persona que paga una coima en una multa, si fuera un empresario, también lo haría. Entonces, yo creo que hay que trabajar más allá de estos casos, ¿no? Es una cuestión de educación y de valores que hace falta muchísimo trabajar en Argentina, ¿no? Lo venimos diciendo desde este programa. Es un problema de la ética y la moral que ha caído en la escala de valores, digamos, de mucha gente, ¿no? Pero también deben reconocer ustedes que el efecto que causa el descubrimiento de la corrupción en grandes empresas y en grandes responsables del manejo del país es bastante más significativa y resonante que una persona que le dé una coima a un inspector de tránsito, ¿no? Pero además tiene más consecuencias. Tiene más consecuencias. Pero coincido con vos que la ética y la moral funcionan para todo en todos los niveles y a todos los niveles, ¿no? Yo creo que esa tarea nos la debemos todos los argentinos, hacer un cambio, que esto sirva, que esto que está pasando sirva para que haya un cambio en todos los niveles. Fueron parte de otra cosa que venimos sosteniendo nosotros también, que es trabajar sobre la educación, sobre la buena educación, desde la etapa inicial de los niños, y darles una buena educación. Eso ya los hace, les da herramientas para moverse mejor en la vida y poder valorar qué está bien y qué está mal. Vamos a un corte y enseguida volvemos.